Bienvenidos al noveno capítulo de este curso sobre análisis de datos con Python. En los capítulos anteriores aprendimos los fundamentos de Python, cómo manipular datos con pandas, visualizar datos con Matplotlib y Seaborn, realizar un análisis exploratorio de datos o EDA, construir modelos de regresión lineal múltiple y regresión polinómica, árboles de decisión y bosques aleatorios. Hoy nos enfocaremos en una técnica avanzada llamada máquinas de soporte vectorial o SVM. Las SVM son una herramienta poderosa utilizada tanto para problemas de clasificación como de regresión. Aunque pueden parecer complejas al principio, su funcionamiento es intuitivo una vez que entendemos los conceptos básicos. Imagina que tienes un conjunto de datos donde quieres separar dos clases, como correos electrónicos que son spam y que no son spam. Una máquina de soporte vectorial intenta encontrar la mejor línea o hiperplano en dimensiones más altas que separe esta clase de manera óptima. Las SVM son especialmente útiles cuando los datos no son linealmente separables, ya que puede usar funciones matemáticas llamadas kernels para transformar los datos de un espacio donde sí sea posible separar las clases. En este capítulo aprenderemos cómo funcionan las SVM, cómo construir un modelo de SVM con Scikit-learn y cómo evaluar su rendimiento. Además, generaremos gráficas en Python para visualizar los resultados. Antes de sumergirnos en el código, hablemos de los conceptos básicos de las máquinas de soporte vectorial. Una máquina de soporte vectorial es un modelo que intenta encontrar el hiperplano óptimo que separa las clases en un conjunto de datos. Este hiperplano es simplemente una línea en 2D, un plano en 3D o una generalización en dimensiones más altas. El objetivo de un nuevo SVM es maximizar el margen, que es la distancia entre el hiperplano y los puntos más cercanos de cada clase. Estos puntos más cercanos se llaman vectores de soporte y son los que definen el hiperplano. Por ejemplo, imagina que tienes un conjunto de datos con dos clases, puntos azules y puntos rojos. La SVM intenta encontrar la línea que mejor separa estos puntos, dejando el mayor margen posible entre las dos clases. Pero, ¿qué pasa si hay datos que no son linealmente separables? Aquí es donde entra en juego el concepto de kernel. Un kernel es una función matemática que transforma los datos en un espacio de mayor dimensión donde sí sea posible separar las clases. Los kernels más comunes son lineal, que sirve para separar datos que ya son linealmente separables, polinomial, para datos que requieren una separación curva, RBF o Radial Basis Function para datos complejos que no siguen patrones simples. Además, la SVM tiene un parámetro llamado C, que controla el equilibrio entre maximizar el margen y minimizar los errores de clasificación. Un valor alto de C prioriza la clasificación correcta de todos los puntos, mientras que un valor bajo permite algunos errores para obtener un margen más grande. Para entender mejor estos conceptos, generaremos una gráfica en Python que muestre cómo un hiperplano separa dos clases. Usaremos un conjunto de datos ficticios y visualizaremos el hiperplano junto con los vectores de soporte. Ahora que entendemos los conceptos básicos, construiremos un modelo SVM usando la librería Scikit-learn. Primero importamos las librerías necesarias y carguemos nuestros datos. Estos datos que utilizaremos son ficticios, que incluyen información de clientes como la edad, los ingresos y si compraron o no un producto. Generamos un data frame y, como en casos anteriores, definimos las variables independientes y la variable dependiente. Luego dividimos los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba. Esto es importante para evaluar el rendimiento en datos que no han visto antes. Finalmente, construimos y entrenamos nuestro modelo de SVM. Aquí usamos SVC, que es una clase de Scikit-learn diseñada específicamente para problemas de clasificación. También especificamos que el tipo de kernel que usaremos en este caso es un kernel RBF. Podemos hacer predicciones y evaluar el rendimiento del modelo utilizando precisión o accuracy. Y podemos visualizar cómo el modelo clasifica los datos, generando una gráfica que muestre los límites de decisión en el modelo SVM. Esto nos ayudará a entender
cómo el modelo está separando las clases. Una vez que hemos entrenado nuestro modelo, es importante evaluar su rendimiento. Para ello podemos usar métricas como la precisión, pero también debemos tener en cuenta otras métricas como la matriz de confusión y el F1 score, especialmente en problemas de clasificación desbalanceado. Además, podemos experimentar con diferentes tipos de kernel para ver cómo afectan al rendimiento del modelo. Por ejemplo, probemos con un kernel lineal y comparemos resultados. Para esto, visualizaremos los límites de decisión de cada kernel para entender cómo separan las clases. Esto es especialmente útil para entender el impacto de los kernels en la separación de datos complejos. Generamos una gráfica para comparar los límites de decisión de un kernel lineal en nuestro modelo y un RBF. Esto nos ayuda a ver cómo cada kernel maneja los datos. Hemos llegado al final de este capítulo. Hoy aprendimos cómo construir, entrenar y evaluar un modelo de máquinas de soporte vectorial utilizando Sklearn. También vimos cómo interpretar los resultados del modelo y experimentar con diferentes kernels. Los SVM son una herramienta poderosa porque pueden manejar datos linealmente separables como datos complejos mediante el uso de kernels. Sin embargo, debemos tener cuidado con el tiempo de entrenamiento y la selección de los parámetros como C y el tipo de kernel. Para reforzar lo aprendido, aquí tienes un resumen de los puntos clave. Las SVM buscan el hiperplano óptimo, que maximiza los márgenes entre las clases. Los kernels permiten transformar datos no linealmente separables en un espacio donde sí lo sean. La evaluación del modelo debe incluir métricas como precisión, matriz de confusión y F1 score. Experimentar con diferentes kernels puede mejorar significativamente el rendimiento del modelo. En el siguiente capítulo aprenderemos sobre redes neuronales, una técnica avanzada inspirada en el cerebro humano para resolver problemas complejos de clasificación y regresión. Nos vemos en el próximo video y gracias por acompañarme en este video.